Bueno, ¿qué tal, majos? ¿Cómo estáis? Vaya día de ayer, cómo llovió al lado del Bernabéu, cómo me puse como una sopa. Por cierto, que os he dejado ese vídeo que seguramente ya habéis visto, el de las 1000 gracias. Era un agradecimiento precisamente a todos vosotros, a todos los que ayer estuvisteis durante ese directo, que era completamente a deshoras, del que prácticamente nadie sabía nada, porque ni siquiera yo estaba 100% seguro de poder hacerlo y sin embargo al final terminé haciéndolo precisamente porque entendí que, bueno, pues era una buena idea de generar nuevo contenido y esa fue la idea, ¿no? El presentarme por allí, aunque era un España-Brasil, nada que ver con el Real Madrid o muy poco, sí que creía que era el contexto adecuado para estar por allí preguntando un poco a la gente, generando, como digo, nuevo contenido para poder ofreceroslo hoy. Pero el asunto es que la jornada de ayer de equipos internacionales, pues dejó bastantes grandes nombres y grandes titulares en todo lo que afecta al Real Madrid. Y una serie de jugadores destacaron, alguno por una mala noticia, yo os comentaré quién y por qué, pero la mayoría de ellos por haberlo hecho muy bien. Bellingham marcó un golazo, Arda Güler, os voy a enseñar una cosita por aquí, un detallazo espectacular en la derrota de Turquía frente a Austria. Luego también, por supuesto, Endrick, Vinicius, es decir, Rodrigo. Todos los jugadores que actualmente están en el Real Madrid, yo diría, o prácticamente todos, destacaron por cosas buenas. Y eso, lógicamente, nos debería hacer estar muy orgullosos del equipo que tenemos, del equipo que hemos formado y del equipo que, en mi opinión, se viene, que es una auténtica maravilla y una auténtica pasada, al que todavía, por cierto, le faltan algunas piezas para engrasar del todo y que se convierta ya en el gran equipo que todos deseamos. Pero bueno, que con el tiempo ya veréis como al final todo esto se va viniendo y al final nos compensa toda esta larga espera. Bueno, el asunto es que vamos a empezar con Güler y con esta jugada que no me voy a arriesgar a poner entera, pero que deja muy a las claras lo que significa este chaval y la calidad que atesoras. Eso que veis ahí en borroso, pero que ahora se ve mucho más claro. De hecho, me voy a pasar directamente a una toma que es mucho más clara, esta de aquí. Este es Güler marcándose una chilena absolutamente bestial en el partido que les enfrentó a la Austria de David Alaba y contra la que perdieron. Vale, estuvo a punto de marcar, no lo hizo porque fue un buen blocaje del portero, pero ahí tenéis a Güler dejando unos detalles de su calidad infinita y tremenda y que le han hecho de hecho fichar por el Real Madrid. La lástima de todo esto es que de momento pues no esté contando con más minutos. Es cierto que ayer me parece que sí que fue titular y contó con más minutos y bueno, pues lo cierto es que el jugador va avanzando, va progresando, pero el problema es que está metido en un Real Madrid que está lleno de estrellas, que está plagado de muy buena gente y que por eso precisamente es tan complicado poder destacar o hacerse un hueco en el equipo de Ancelotti. Pero bueno, en cualquier caso, por lo menos creo que era de justicia traer aquí este detallazo de Arda Güler porque puede significar que a lo mejor en un corto plazo el jugador puede empezar a disfrutar de más minutos de los que realmente o de los que está disfrutando actualmente en el Real Madrid, donde todo es evidentemente mucho más complejo, mucho más complicado. No puedes pensar que simplemente vas a hacer lo tuyo, te vas a ir y ya está, sino que tienes que dar siempre un extra, tienes que estar por encima de compañeros que son objetivamente incluso mejores que tú, y es una lucha constante y tremenda a la que se va a tener que enfrentar Güler durante prácticamente pues toda su vida, ¿no? Mientras esté en el Real Madrid, pero en cualquier caso por eso queremos rescatar este tipo de momentos que en mi opinión pues de alguna manera marcan la diferencia y hacen pensar que Güler puede ser en definitiva un jugador que puede, como digo, marcar las diferencias en el Real Madrid, pero lógicamente todo esto pues lleva tiempo, lleva mucha paciencia y lleva lógicamente pues un proceso muy largo que no siempre además acaba con gran éxito, porque al final el Real Madrid es de exigencia máxima y esto en este sentido pues tenemos que asumir que no siempre todos los jugadores que queremos van a triunfar y Arda Güler puede ser un gran ejemplo de eso, de que es un grandísimo jugador, pero que a lo mejor no le falta o no tiene o no llega a tener ese punto de suerte que a lo mejor justo necesita para poder estar ahí, ¿no? Así que bueno, esto es lo que respecta a Arda Güler. Luego además os quiero comentar algo al respecto de una noticia que salió ayer y que se refiere a Alexander Trent Arnold o Trent Alexander Arnold o como se llame, porque yo ya al final me hago un jaleo con todo esto, pero bueno, es una noticia que daba ayer Fabrizio Romano y que gustó a todo el mundo precisamente porque el fichaje del jugador es una realidad en el sentido de que el Real Madrid efectivamente está detrás de él, ¿vale? Ya prácticamente nadie le quepa la menor duda de que el carrilero, el lateral derecho del Liverpool se está convirtiendo en una opción muy probable, muy plausible, precisamente porque el jugador no ha iniciado ningún tipo de conversación
con el Liverpool en términos de renovación, y que lo que podríamos ver es precisamente a un Alexander-Arnold decidiendo salir del Liverpool al igual que sale Klopp, y que el Real Madrid podría poner un buen pastizal por este crack, que a lo mejor luego todo se deja para el año que viene, porque creo que le caduca el contrato, también le expira en 2025, y quizá podría ser uno de esos jugadores que a lo mejor sí que te puede cuadrar para esperar un poco más y decir, bueno, vamos a dejarlo un poquito crecer, ¿vale? Vamos a dejarlo que pase esta temporada y el año que viene nos lanzamos a por él gratis, que también estaría muy bien. Vendría probablemente con una prima de fichaje, porque el Real Madrid no va a dejar tirado a ningún jugador. En este sentido saben que si no pagan una prima de traspaso a ningún equipo, entonces seguramente y probablemente la prima del fichaje sea para el jugador, y él lo sabe también. Entonces, si aprieta un poquito, yo creo que el jugador al final se puede convertir esencialmente en el jugador que todos queremos, se puede convertir en jugador del Real Madrid, siempre y cuando respete los tiempos y sepa estar una temporada más en el Liverpool sin renovar, que eso lo decimos fácil, pero luego no es tan fácil. Yo creo que cualquier jugador prácticamente lo que quiere es poder centrarse en el fútbol, y cuando tiene una situación en la que está con la cabeza en otro sitio, porque el Real Madrid está flirteando con él, o de alguna manera le está ayudando, le está tentando, o le quiere y él lo sabe, pues es muy difícil el no pronunciarse al respecto, no decir nada, tener que decirle a tu club, el club en el que estás, que además sospecha que seguramente ya tengas lazos o unión con el Real Madrid de alguna manera, están ahí un poco a la expectativa a ver qué pasa. Todo este tipo de cosas cuentan y motivan, y de alguna manera el jugador yo creo que quiere centrarse en el fútbol, pero no va a poder, y si se tiene que esperar un año es duro y es difícil, y creo que eso es algo que tenemos que reconocerle a los jugadores que lo hacen, como por ejemplo Alphonso Davies, que está en una situación muy parecida. O sea, son cosas que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa con Alexander-Arnold, pero lo que es una realidad, según Fabrizio Romano, es que el Real Madrid lo tiene en su lista, le ha tomado la matrícula, que muy probablemente a lo mejor tire para adelante con él, y oye, quién sabe si al final no te llevas una gran sorpresa y dices, anda, pues fíjate tú que al final estaba ahí, o lo teníamos, o lo que sea, no lo sé, ¿vale? Esto ya depende un poco de lo que pueda ocurrir, pero bueno, yo confío en que al final se produzca, porque creo que tendríamos un lateral derecho espectacular y que puede aportar muchísimo al Real Madrid. Esto de Alexander-Arnold, como digo, vamos a mantenerlo de momento, lo vamos a poner un poco aparte porque no es seguro, pero oye, que sí que puede, que la cosa está ahí, ¿vale? Que por lo menos que sepáis que hay una realidad con respecto a él, ¿vale? Y luego vamos ya con lo que fue el vídeo de la noche, que, como digo, me da un poco de reparo compartirlo, porque como nunca sé si tienen derechos de imagen o no, me encantaría poder hacerlo, porque además viene con un mensaje a Hendrik de Florentino, y es que es un vídeo que seguramente ya habéis visto muchos de vosotros, lo voy a poner por aquí, que seguramente ya habéis visto muchos de vosotros, y que es emocionante y entrañable porque es de alguna manera Florentino con sus mirlos, con los jugadores a los que él ha hecho de alguna manera un nombre en el Real Madrid, y eso que uno de ellos todavía ni siquiera está, ¿vale? Vamos a escucharlo porque el mensaje de Enrique es lo que más llama la atención. Escuchad. Bueno, se escucha muy bajo, pero Florentino le dice, bueno, te esperamos aquí, ¿no? Y mira a Vinicius y Rodrigo buscando su complicidad y diciendo, le tendremos que esperar, ¿no? En definitiva. Bueno, pues aquí tenéis el clip, yo os lo voy a poner aquí en grande para que lo veáis, y este es Florentino, como veis, bueno, pues dándole un saludito a Hendrik después de su gol, que por cierto, fantástico, en el sentido de que a este chaval está claro que no, en mi opinión, ¿vale?, que a este chaval no le intimida absolutamente nada. O sea, es un chaval que está, fíjate, marcando en Wembley, marcando en el Bernabéu, Vinicius estaba ahí, Hendrik esperando pacientemente, abrazo a Rodrigo, que también marcó, al que también quiere mucho Florentino, por supuesto, le dio luego su camiseta, en fin, todo este tipo de cosas pues que ayudan y que hacen piña y que gustan y que todo ese tipo de cosas. Por cierto, que cuando me estaba marchando justo me crucé con el autobús de Brasil, me crucé con el autobús de la expedición brasileña. Lo que pasa es que justo venía por la calle, me parece que entraron por la anterior, me parece que entraron por la paralela Rafael Salgado, yo creo que era. Bueno, en fin, que me crucé con ellos, pero bueno, como eran lunas tintadas y era de noche y todo esto, y además estaba cayendo la Mundial, pues tampoco pude hacer nada al respecto, ¿no? Pero bueno, por lo menos que lo sepáis. Y como digo, el plan que se ha montado Florentino con estos tres jugadores, de verdad que es una maravilla. Es que perfectamente podrían formar un ataque del Real Madrid. Rodrigo, Vinicius, Hendrik, simplemente con Bellingham por detrás. El tema es dónde encajas Mbappé. Pero en cualquier caso, este plan de Florentino para mí creo que va a ir cogiendo forma en los próximos 2 años, donde vamos a ver asentados a unos y a otros. Vamos a ver realmente quién tiene plaza asegurada en el Real Madrid, que va a ser un nivel espectacular porque van a competir los mejores jugadores con los mejores jugadores, porque están prácticamente todos metidos en el equipo blanco. Y en ese sentido, pues hombre, a mí me alegra porque
te das cuenta que el plan que hemos montado es absolutamente fantástico, ¿no? Así que bueno, pues ojalá que podamos ver a todos los jugadores ahí metidos en la plantilla del Real Madrid, bien apretados, para darnos, lógicamente, las mejores de las tardes con nosotros en el Bernabéu y poder convertirnos desde luego en el equipo para mí más laureado del mundo, no solo a nivel de plantilla sino a nivel de todo, ¿vale? Hay que esperar, lógicamente no se puede hacer de la noche a la mañana, pero ya veréis cómo al final ocurre, ojalá que así sea. Tal y como os he comentado antes, con todo este tema de un Endrick que en un principio venía al Real Madrid para ser como mucho suplente en el primer equipo, claro, ahora se le plantea a Carlo Ancelotti una situación que era completamente inesperada. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ahora Endrick, que ha demostrado ser un chaval que no solo lleva en los últimos 4 o 5 meses una trayectoria absolutamente ascendente, sino que además se está convirtiendo en un jugador definitivo, en un jugador que marca las diferencias, en un jugador que está siendo crucial para su equipo, para su selección y que encima apunta muy alto, ha marcado en Wembley, ha marcado en el Bernabéu y estamos hablando de selecciones de primer nivel, estamos hablando que ha marcado con Inglaterra y ha marcado con España. Esto no es un partido cualquiera de por ahí de la liga brasileña que nadie conoce rival ni nada parecido, esto es realmente un partido que ha sido para mí importante, que vamos a tener en cuenta y que en definitiva pueden catapultar a Endrick a un sitio muy grande y muy alto desde luego en el equipo blanco. El asunto es que ahora con Endrick presuntamente ganándose todas las papeletas de titular, te tienes que preguntar qué va a ocurrir con Mbappé, qué va a ocurrir con Rodrigo, qué va a ocurrir con Vinicius y cómo va a conformar el ataque del Real Madrid. Porque hasta hace muy pocas fechas, cuando Endrick todavía solamente era, por así decir, un aspirante, Ancelotti tenía incluso en idea o en mente poner un 4-4-2 formando con Vinicius y con Mbappé exclusivamente. Pero claro, ahora ya todo eso cambia. Porque si tienes que encajar un jugador porque te lo está pidiendo, porque está haciendo goles, porque está siendo importante, como Endrick en el ataque, ya tienes que tener a Endrick, Mbappé y Vinicius. Yo personalmente diría que Endrick va a ir a la derecha. No sé por qué me da, pero Endrick va a ir a la derecha y Mbappé se va a mover por todo el frente de ataque. A pesar de que creo que a lo mejor al revés podría funcionar también bastante bien, lo cierto es que creo que Endrick va a venir a caer a la zona que ocupa ahora mismo Rodrigo. Entonces, a la espera un poco de lo que vaya a ser, lo cierto es que el ataque en el Real Madrid ha cambiado de panorama completamente, porque al final esto ya afecta a todo el dibujo. Hemos pasado de un Real Madrid que podría estar en un 4-4-2 a pasar a un 4-3-3, presumiblemente a la antigua usanza, pero eso sí, con jugadores de talla mundial, tipo Mbappé, tipo Endrick, tipo Vinicius o incluso el propio Rodrigo, con el que no sabemos qué va a pasar finalmente. Entonces, yo personalmente creo que Ancelotti lo va a solucionar como normalmente hace, muy bien, que seguramente va a poner al que más se lo merezca, que probablemente Endrick todavía, a pesar de lo bien que lo está haciendo, seguramente no tenga todavía el cartel de hipertitular en el Real Madrid y precisamente por eso es por lo que a lo mejor hay que esperar un poco para ver qué ocurre definitivamente con el jugador, porque es verdad que puede estar haciendo grandes partidos, grandes actuaciones, pero yo creo que el Real Madrid te exige un plus. Y ese plus es el que yo creo que le va a exigir a Ancelotti como para quitarle el puesto por decreto a jugadores que ya llevan en Europa mucho tiempo, tipo Rodrigo, tipo Mbappé o tipo Vinicius, ¿me entendéis? Ellos para mí tienen una ascendencia todavía, un escalón por encima de Endrick y por eso yo creo que va a ser muy difícil que él pueda quitarles el puesto de primera mano. Entonces a lo mejor todavía entrando como revulsivo puede surgir, pero lo que está claro es que de aquí al corto plazo te va a generar un giro en el ataque total, porque Mbappé viene con 25-26 años que va a cumplir, Vinicius tiene 23, Rodrigo 23-24, o sea, que es que al final son todos muy jóvenes, lo que pasa es que Endrick tiene 18, entonces generacionalmente puede ser un buen sustituto, pero yo personalmente creo, honestamente, que todavía le va a costar un poquito más poder dar ese salto al tener el rango de titular en el Real Madrid, o sea, vamos a tener que esperar un poquito más. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente la cosa tira para adelante y al final podemos ver a un Endrick que se convierte en el gran dolor de cabeza, en el buen sentido, de Carlo Ancelotti. Tenemos ya un giro en el ataque absolutamente brutal y que de alguna manera nos da a entender que este ataque del Real Madrid es absolutamente fulminante, que lo demuestren por supuesto en el campo, porque esa es la idea, esa es el objetivo que tenemos que tener claro, que el Real Madrid tiene que ser absolutamente demoledor en ataque y bueno, pues que al final lo demuestre en el campo es lo que todos absolutamente buscamos. Y luego, aparte de lo del giro en el ataque, que obviamente es bastante importante, lo cierto es que os tengo que dar una mala noticia, porque a pesar de que esto para Guardiola también es una mala noticia, en la parte que a nosotros nos toca y nos corresponde, ayer también efectivamente nos llevamos una buena o un buen chasco, y era ni más ni menos que esta imagen que comparto ahora con vosotros, la imagen de Camavinga saliendo cojeando del terreno de juego en los primeros minutos, al parecer con una esguince de tobillo. Es absolutamente indiferente e irrelevante que el jugador saliera
saliera por su propio pie, porque efectivamente la lesión parece una lesión de torcedura de tobillo o de esguince de tobillo que puede tener, pues no lo sé, a lo mejor 1 o 2 semanas de baja. Pero lo cierto es que al final, cuando tienes al City ahí ya tan cerca, lo que ocurre es que tú ya no puedes planificar con la libertad que lo harías si efectivamente Camavinga hubiera vuelto normal y completamente perfecto del parón. Esto es en definitiva lo que se queja o de lo que nos quejamos los madridistas, que es siempre tener que estar con el bolo colgando de los jugadores que van a parones internacionales para jugar simplemente partidos amistosos. Porque como digo, esto te pasa en un mundial, te pasa en una Eurocopa, te pasa en unos Juegos Olímpicos y dices, bueno, vale, se estaban jugando algo, era un partido competitivo, de alguna manera podía ser importante, tal y cual, pero cuando te pasa en un amistoso pues te cabrea. Y cuando el otro día dejaban escrito en la pizarra de Valdebebas, cuidado que son amistosos, y ahora vemos que efectivamente vamos a tener un jugador lesionado, pero espero es que Guardiola lo tiene incluso peor, pues lógicamente te molesta, te cabrea y dices tú, ¿qué necesidad tenemos de perder a uno de los mejores jugadores del Real Madrid, que está rindiendo increíble, que mucha gente no le da la importancia que tiene, porque para mí es un termómetro del equipo, y que sin embargo ahora a lo mejor lo podemos perder? Contra el Athletic de Bilbao seguramente cause baja, pero es que contra el City a lo mejor es duda, y precisamente es lo que nos revienta, que de una forma o de otra nos tengamos que comer con un jugador que en mi opinión y honestamente es un jugador que es crucial para el Real Madrid, y lo que no puede ser en absoluto es que tengamos que ver cómo efectivamente este chaval ahora se pierde partidos cruciales con el equipo blanco cuando estamos en una fase crítica de la temporada, y luego nos pedirán que cedamos a Mbappé para los Juegos Olímpicos. Pues es que es normal que digamos que no, porque tenemos que protegernos a nosotros mismos, tenemos que proteger el equipo que tenemos, ¿me entendéis? Entonces, pues en ese sentido a mí me causa mucha rabia, mucha frustración, porque al final el Real Madrid entiendo que tampoco puede hacer mucho más, que no se puede mover en una dirección de una forma o de otra, y que honestamente creo que al final nos vamos a tener que envainar y jugar sin Camavinga, pero igual que Guardiola a lo mejor va a tener que jugar sin unos cuantos jugadores. Entonces es una pena, pero como digo, como parece que nadie quiere hacer nada, pues esto es lo que hay. Y ahora ya sí que voy a pasar lógicamente al tema de Guardiola, que es incluso peor, porque Guardiola, muchos están diciendo que los tiene bien aleccionados a los jugadores del City para que no se lesionen y tal y cual, pero al final la realidad rompe el relato, y la realidad es que ayer Stones también se lesionó en el minuto 6, y que la lista de jugadores del City que son duda o que han salido lesionados en este parón internacional es la siguiente: Erling Haaland, John Stones, Kyle Walker, Manuel Akanji, Bernardo Silva y Rubén Díaz, ¿vale? Todos ellos tocados o con problemas físicos o directamente lesionados. Y esto, lógicamente, es la peor noticia que le pueden dar a Guardiola, que por otra parte yo podría hacer humor fácil de todo esto, pero como al final creo que tenemos causa común en este sentido, voy a quejarme exactamente igual, porque además de que yo quiero ver en el City a los mejores jugadores, porque quiero que mis jugadores derroten a los mejores jugadores del City y que no ganemos contra un equipo de perdedores, lo cierto es que esto es normal y es la consecuencia directa de un calendario absolutamente ridículo, donde efectivamente gente como Infantino tiene tanta responsabilidad como Ceferín, como Tebas, generando un calendario que es insoportable para los futbolistas, llenos de partidos mierdosos y que sin embargo no tienen calidad suficiente como para estar en un calendario de verdad de la élite del fútbol. Se van a equipos, a sus selecciones internacionales, a jugar partidos amistosos, la gran mayoría de ellos sin trascendencia alguna, y acaban como acaban, lesionados, dolidos, reventados, machacados, que luego no les permiten rendir bien en sus equipos, que es donde realmente deberían rendir al 100%. Entonces, en este sentido, a Guardiola pues seguramente le habrá sentado como un tiro, estará seguramente pegando puñetazos por el Etihad Stadium, porque es que es normal que se cabre, porque a mí también me molestaría, porque de hecho me molesta como madridista tener que ver cómo jugadores míos, como jugadores por ejemplo como Camavinga, al final se van a perder partidos sin necesidad alguna. O sea, es una problemática que venimos denunciando desde hace ya muchísimos años y que sin embargo parece que absolutamente nadie tiene en cuenta, y esto es a mí personalmente lo que más me duele, el no poder alzar la voz y decir, oye, que es que esto es una mierda, que es que el calendario que está montado es auténtica basura, no va a ningún sitio, y de verdad creo que deberíamos empezar ya a mirarlo de otra manera y desde luego entender y comprender que esto no puede ser. Así que en ese sentido esto es lo que hay. Honestamente creo que es una auténtica tragedia para el mundo del fútbol y para la industria futbolística, que tendremos además que seguir asumiéndolo, porque honestamente no creo que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Pues nada, nos comeremos estos parones internacionales que no van a ninguna parte, con jugadores viajando para acá y para allá completamente descontrolados, lesionándose, reventándose, haciéndose daño, y luego lógicamente en detrimento
detrimento del espectáculo del fútbol, que es lo que en definitiva todos queremos ver o nos gustaría ver. Y sin embargo, bueno, pues no hay nada que hacer en este sentido. Yo personalmente me parece que es una auténtica desgracia. Creo que la Superliga puede venir a curar muchos de estos males y muchos de estos problemas, pero no creo que vaya a ser en el corto plazo, por desgracia, porque hasta que la Superliga no arranque en 2025 veo de verdad muy complicado que haya alguien que vaya a alzar la voz o que vaya a dar un paso en un sentido diferente. Sinceramente veo prácticamente imposible que absolutamente nada vaya a cambiar, porque con la cantidad de burócratas que hay en la UEFA, en la FIFA, en la propia Liga Española, es prácticamente como una pelea contra Goliat. O sea, es la hidra de 4 cabezas, es una cosa pues bárbara, tremenda, tristísima, y que sin embargo pues nos tenemos que comer. Y luego además también os tengo que comentar y compartir con vosotros, porque además creo que este vídeo sí que no tiene derechos de imagen, el golazo que marcó Endrick, pero esta vez visto desde la grada, porque como sabéis filtraron un montón de vídeos del público que estaba allí en el Bernabéu disfrutando totalmente del espectáculo, del encuentro, y bueno, pues la verdad es que se les agradece porque al final este tipo de vídeos no tienen derechos de imagen, o por lo menos es lo que creo yo. También os digo honestamente que al ser este partido retransmitido por Televisión Española, desde luego no debería tenerlos, así que bueno, pues para que lo disfrutéis ahí lo tenéis, el saque del córner y listo. Lo vamos a poner con sonido, ahí está. Cómo la enchufa, ¿vale? Endrick al primer golpe, ¿vale? Al primer toque, por así decirlo, en cuanto la ve, no la deja ni caer y la cuela justo por ahí. O sea, una auténtica pasada. Un golazo de Endrick que, bueno, pues de las delicias en el Bernabéu, en el que va a ser su nueva casa, en la que va a ser su nueva casa y donde lógicamente esperamos que marque pues muchos de estos, porque la verdad es que lo que está claro es que de cara a puerta, pues ya lo veis la efectividad que tiene, o sea, es una auténtica pasada, es un auténtico cañón, y además creo que Brasil ayer jugó con una intensidad espectacular. De hecho, porque Endrick también tuvo las suyas con el defensor español, cuando le metió ahí un poquito los tacos, en fin, que son gente que al final juega con bastante intensidad, y como os dije el otro día, creo que Brasil no tiene absolutamente nada que envidiar a los anteriores selecciones o seleccionadores de Brasil que han hecho otro trabajo completamente distinto, puesto que esta selección de Brasil para mí se está convirtiendo en una alternativa muy interesante. Son, a ver, no todavía tan sumamente expeditivos como debieran ser, les marcó España 3 goles evidentemente, pero creo que es una selección muy potente y que lógicamente Brasil cuando se pone y tiene calidad que lo atesora, y además tiene jugadores que son diferenciales, y bueno, pues en ese sentido hay que tener en cuenta que te estás enfrentando a una gran selección y que Brasil puede ser una de las grandes favoritas, encima con un ataque como el que tienen, pues ni os cuento en lo que se pueden convertir. Con Vinicius, con Endrick, con Rodrigo, prácticamente nadie duda de la calidad de estos jugadores, que puede ser inmensa. Y luego otra de las cosas que se ha hablado bastante ha sido del enganchón de Vinicius y Morata, ¿vale? Sabéis que ha habido unas imágenes que se han publicado por ahí en las que, bueno, pues no sabemos por dónde iban los tiros. Unos dicen que estaba increpando a la grada, otros dicen que estaba increpando a la zona VIP, donde había familiares de Vinicius y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues aquí está este vídeo, que como digo es de Radio Televisión Española. Vini mira un poco el tumulto, en un principio no parece que vaya a meterse, no parece que haya nada, pero cuando hay un gesto en concreto, dicen unos gestos de Morata a la afición, que esto, bueno, pues está por confirmar, pero como la afición le pitó efectivamente a Morata, pues a lo mejor sí que iban por ahí los tiros, pues Vini automáticamente se va también a meterse en la trifulca, por cierto, donde ya había más gente. O sea, no vayamos a decir lógicamente que fue Vinicius, porque cuando llega Morata ya está ahí enganchado con alguien, no sé si con la grada o con alguien en concreto, pero Vini va ahí, bueno, básicamente pues a calmarlo, a decirle qué estás haciendo, qué pasa o de qué va la historia. Y automáticamente pues todo el mundo se echa encima, se mete en la historia para separar. Lógicamente pues hay un enganchón normal y corriente, y esto pues son cosas que ocurren. Es que, a ver, es que es fútbol, pero para mucha gente pues ya ha valido de alguna manera para andar metiendo historias, que si Vini, que si tal y cual. Mirad, eso es una cuestión, por ejemplo, en el caso de Morata, que ayer fue pitado, pues es una cuestión de que a lo mejor él se revolvió con la grada por alguna cosa en concreto y ya está. Y Vini pues intenta calmarle, va para allá y le dice: oye, mira, que tampoco, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo tú? Porque es la grada, es el Bernabéu, evidentemente. Luego José Lu parece que le reprendió un poco. Bueno, son el problema es que este tipo de cosas que siempre han ocurrido en el fútbol, ahora cuando está Vini de por medio se miran con lupa, ¿vale? Para ver qué ha hecho mejor, peor. Yo ya lo he dicho, o sea, hay gestos de Vini que no me gustan, pero en el tema del racismo es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que pueda, por ejemplo, lo que le hizo a Laporte, que le golpea por detrás, ese tipo de cosas sí que las tiene que pulir, eso por supuesto, pero el tema del racismo yo creo que ahí no debería haber duda, pero al final a la gente le vale cualquier excusa para decir que es un provocador, que se está metiendo con todo el mundo, que no sé qué. Bueno, yo no creo que sea así.
Luego, otro de los nombres del Real Madrid que también dejó su huella ayer en Europa fue Jude Bellingham. Jude Bellingham marcó y además en el 94 en el empate de Inglaterra frente a Bélgica cuando ya se daba todo por perdido. Por cierto, muchas críticas a Southgate, del que no confían mucho en las Islas Británicas, precisamente porque no parece, según ellos, o a decir por ellos, el entrenador adecuado o el que ellos entienden que debiera ser el seleccionador de la mítica selección inglesa. Bueno, el asunto es que al final Bellingham consiguió marcar, consiguió ser importante, consiguió de alguna manera, además, con un golazo, pues seguir demostrando el grandísimo jugador que es. Os lo voy a medio compartir porque, como digo, no me la quiero jugar con el tema de los derechos de imagen, pero la verdad es que aquí Bellingham dejó un golazo de auténtica antología, con un trayazo, como veis aquí, que le llegó desde la línea del córner, ¿vale? Está por ahí esperándola, la pide y desde ahí chuta precisamente para colocarla en la portería en el minuto 94 y dejar a todo el mundo boquiabierto, porque ya se preveía como un partido que iba a ganar Bélgica contra todo pronóstico, porque se entiende que Inglaterra debía ser superior, y sin embargo, como digo, muchas críticas a Southgate precisamente porque al final es un seleccionador pues que no está dando con la tecla. El otro día con Brasil, pues la derrota 0-1 en Wembley, luego además ahora este empate a 2 que bueno, pues no terminan de verle color. Y es que yo creo que Bellingham es de lo poco rescatable junto con Kane de esta selección inglesa. No sé por qué cuando los jugadores ingleses juegan juntos, que además sí que tienen muchísima calidad en sus filas, te das cuenta de que no son tan potentes como mucha gente piensa. Y aparte de lo físico y de correr y tal y cual, poco más. O sea, realmente no hay mucho que decir, porque no te están dejando la sensación de que sean una selección, por ejemplo, lo suficientemente potente como Francia. Francia, a pesar de que también le costó ganar 3-2 y el otro día perdió con Alemania, sí que es una selección que de alguna manera a nivel táctico es otro rollo. Y no tiene nada que ver, o la propia Alemania, ¿no? Que mezcla táctica con físico también, ¿no? Yo personalmente creo que Inglaterra no es tan fuerte. Lo que por el contrario ha quedado prácticamente totalmente demostrado es que el jaque mate de Florentino, con este plan absolutamente incontestable de crear una plantilla que sea el auténtico terror y el auténtico temor de Europa, ha triunfado totalmente. Y esperaos, porque esta plantilla del Real Madrid todavía no está completa. Faltan muchas posiciones y muchas piezas por colocar en este puzzle, pero que de momento sepas que ya Mbappé o jugadores como Endrick, por ejemplo, que no ha temido ni le ha hecho temblar ni Wembley ni el Bernabéu para marcar goles, honestamente creo que están no solo por venir, sino por marcar una auténtica época en la historia del Real Madrid. Si poco a poco nos vamos fijando cómo el Real Madrid ha confeccionado una plantilla absolutamente temible, es como paso a paso a lo largo del tiempo el equipo blanco y el plan de Florentino ha sido precisamente llegar a este punto en el que tengas a jugadores que has formado prácticamente tú, que han venido súper jóvenes y que ahora efectivamente lo van a dejar todo, y que sus años de madurez y de recogida de frutos están empezando a ser ahora, cuando todavía tienen 23-24 años. O sea, realmente fue un plan maestro que ha terminado dando una vuelta de tuerca a la industria del fútbol, que ha sido absolutamente disruptivo y que en definitiva ha terminado y va a terminar siendo el Real Madrid como gran protagonista de todo esto. Una vez más, nuestro nombre va a entrar en la historia por haberle dado la vuelta completamente a la historia del fútbol. Daos cuenta de que, por ejemplo, clubes como la Premier, que han basado su éxito en el dinero, en invertir, en meter grandes cantidades de inyecciones de capital, al final no ha funcionado tanto y desde luego no están ahora mismo como para realmente competir. Sí, da mucho espectáculo, pero realmente no están sabiendo generar un equipo o varios equipos que sean lo suficientemente sólidos, así como se les pide. Fichan a mansalva, a cuchillo, pero luego realmente el rendimiento no es tan grande como mucha gente pudiera pensar o pudiera parecer. Así que bueno, pues en ese sentido yo me alegro que el Real Madrid haya vuelto a hacer historia. Creo que es un punto y aparte completamente, y que en definitiva nos va a catapultar, en mi opinión, a un nivel que yo creo que muy poca gente se ha dado cuenta que podemos llegar a tener. Así que bueno, vamos a estar calmados, que ya veréis cómo este plan de Florentino es jaque mate. Y por cierto que precisamente por su buen desempeño yo creo que Florent le tiene preparada una gratísima sorpresa a Endrick, y esa gratísima sorpresa es precisamente la de que no va a ir al Castilla, según pudieron revelar ayer en el Chiringuito, y es que directamente va a ir al primer equipo, que esto de alguna manera ya más o menos nos lo olíamos, que Endrick no es un jugador desde luego para pasar por el Castilla, porque te estás dando cuenta el desempeño que está teniendo, y que en un principio la idea con él es ir a cuchillo directamente, ¿vale? Directamente al primer equipo. Como os he comentado antes, además, esto le va a generar un problema entre comillas a Ancelotti. Cuando hablamos de problema, hablamos de un problema que es ni más ni menos, ni menos ni más
que un problema que ya nos gustaría tener muchos, que es tener que cambiar el ataque, tener que combinarlo con Mbappé, con Vinicius, que es una auténtica pasada. Pero bueno, como veis, el asunto es que ayer comentaban en el chiringuito que efectivamente la idea es la de que Endrick no dispute ni un solo minuto con el Castilla. Curiosamente, ayer entrevisté a dos, tres chavales que venían de Brasil y me decían que sí que le ven en el Castilla primero. Y yo, no quería contradecirles tampoco, pero dije, me extraña que vaya al Castilla porque es un jugador con un rendimiento espectacular y sinceramente creo, honestamente, que al final va a ir directamente y de cabeza al Real Madrid, al primer equipo. Porque además está demostrando que es que no le tiembla el pulso. O sea, de cara a portería es un chaval que está entregándolo todo y que tiene un súper certero y que ahora mismo dices tú, ¿cómo vamos a pensar que este chaval pueda ir ni más ni menos que al Castilla? Es que le vendría grande. Al contrario, al Castilla le vendría grande Endrick, ¿me entendéis? O sea, sería como, pero vamos a ver, este tío no encaja aquí, es que pasaría por encima de todos. Entonces lo normal es que esté en un primer equipo como el Real Madrid y que se convierta en la estrella del Real Madrid, independientemente un poco de por dónde le quieran posicionar en el campo, por la derecha, por la izquierda, por el centro, por donde sea. Yo sinceramente creo que tiene que estar en el primer equipo y definitivamente casi os diría que de titular. O sea, casi os diría que de titular. ¿Que luego ocurra o no? Pues no lo sé. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente así es y al final viene el primer equipo y le podemos ver con nosotros disfrutando. Ojalá. Y luego quería hacer referencia en un momento crítico con el tema de Vinicius a un impresentable que ayer habló de una manera absolutamente irrespetuosa para con Vinicius y al que sin embargo le dieron cobertura en determinados medios donde interesaba darle cobertura. Me estoy refiriendo a las palabras de Chilaver, que ayer dijo que pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Se refería a Vinicius Jr., es un marital, el fútbol es para hombres. Es decir, bueno, pues una mentalidad que, como veis, deja bien claro pues el tipo de perfil que es este sujeto, que para mí sinceramente es un impresentable. Decir esto honestamente no le honra ni le hace mucho mejor persona, más bien todo lo contrario, y que creo que viene además en un momento completamente inoportuno. Es decir, que tú tengas un deporte donde efectivamente pues hay que tener coraje, hay que tener valor, hay que tener pues todo lo que hay que tener, no creo honestamente que sea incompatible para abrazar determinadas causas sociales que son interesantes, abrazar sobre todo aquella que va con el racismo, porque además, si tú perpetúas determinados comportamientos aplaudiéndolos o simplemente ignorándolos, no vas a acabar con ellos. Y honestamente, cuando el Madrid se quiere convertir en un equipo internacional y mundial y tiene un montón de jugadores de determinado color de piel o de determinado origen, no puede mirar para otro lado, tiene que mojarse y tiene que comprometerse con esto. Y lógicamente es normal que el madridismo abrace esta causa, que a lo mejor es un poco inédito en España, pero honestamente creo que es bastante justa. Una cosa es que digamos, no, Vini tiene que controlarse en determinadas reacciones que no tienen nada que ver con el racismo, quizá con otros jugadores, pero nada que ver con el racismo. Y por otro lado va el tema racista, que es completamente diferente, ¿vale? Y hay racismo en los estadios, y hay racismo en determinado tipo de lenguaje, y hay racismo que hay que erradicar, y hay payasos a los que no hay que dejar nunca entrar a un estadio de fútbol. Y bueno, iba a decir una burrada incluso peor, pero bueno, me voy a contener porque no es normal, ¿vale? No debemos normalizar esto y entenderlo como algo que, bueno, es cool, es guay, lo decimos así, quedamos muy guay. No, este tipo de cosas no se pueden admitir en 2024. El que también lanzó un misil y además teledirigido a la Federación Española fue Brahim Díaz, porque efectivamente el jugador de Marruecos, que ayer por cierto empató 0-0 con Mauritania, bueno, pues dejó entender por qué efectivamente su selección es la mejor o por qué lo había elegido así. Y aunque aquí os voy a pasar también otras declaraciones acerca de que juega el mejor club del mundo, que esto seguramente os va a gustar, os voy a hacer referencia a lo que dijo sobre Marruecos, ¿vale? Así que escuchad. Y la última, no sé cómo tienes el corazón, el sentimiento. Hay muchos españoles que están dolidos porque no te van a ver nunca con la selección española. Ni ahora, ni dentro de 2 años, ni dentro de 3 años. A todos esos españoles que querían verte en la selección, ¿qué les dices? Bueno, que sigo siendo jugador del mejor club del mundo y nada, estoy muy contento por el cariño recibido, de verdad, o sea, no tengo palabras para ello, por el amor que me dan, por la familia que tengo también, y nada, me han educado con estos valores y lo más importante es el demostrar en el campo, el hablar en el campo, es lo que más me gusta a mí y nada, estoy muy agradecido a ello y ahora pues nada, darle el máximo para Marruecos, que tengo muchas ganas de ganar un título aquí y traerlo a casa. Gracias, Brian, por haberte robado estos minutos. Gracias, me voy, ¿vale? Gracias. Vale, chao, gracias. Vale, chao. Bueno, pues yo sé las palabras. Un tipo espectacular, Brian, que como digo, aquí tenían también otra cosita interesante, ¿vale? Escuchad.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en directo en el Chiringuito. ¿Cómo estás? Todo bien, muy contento de estar aquí, muy feliz. Ha sido un día muy bonito otra vez. Es verdad que el resultado no ha acompañado, pero la gente está muy contenta, está enamorada y espero dárselo en el campo. Vaya locura lo que te quiere la gente. Hemos estado fuera en los aledaños. Es el cariño que te mereces, ¿eh? Sí, bueno, estoy muy contento, muy agradecido siempre por el cariño. Es verdad que me da un amor y un cariño especial, siempre lo he tenido. También. Bueno, más claro, agua. El cariño especial, el amor que me dan, que desde luego me han elegido. Yo creo que son palabras que la federación habría tenido que tener en cuenta precisamente para ofrecerle un poco más, hacer un poco más y poder quedarnos con un jugador que definitivamente marca las diferencias y que va a marcar las diferencias. Y que si no hace más en Marruecos, dejadme que os diga que es porque, a ver, la selección marroquí da hasta donde da, pero que el chaval la va a mejorar, vamos, ya os lo digo yo, y que podría haber mejorado la selección española, eso os lo digo yo también. Pero al final las tonterías se acaban pagando. Una de las cosas que muchos medios no han comentado y que además no quieren que sepáis es que ayer hubo un jugador del Real Madrid, porque ya es jugador del Real Madrid, que quiso saludar y darse un abrazo y fundirse en un abrazo con el señor Lamine Yamal, que es del Fútbol Club Barcelona. Y digo esto porque para mucha gente esto les ha reventado completamente el relato. Ayer Endrick, precisamente antes de comenzar el partido, se vio con Lamine Yamal precisamente para fundirse, como digo, en un abrazo. Y no es solamente Endrick, sino que además también, como visteis aquí, como pudisteis ver y ser testigos, el Bernabéu despidió a Endrick con una ovación, ¿vale? Porque había hecho una exhibición. Un grandísimo jugador y alguien que realmente merecía ayer los aplausos del Bernabéu. Por eso precisamente es por lo que nosotros intentamos hacer ver a todos aquellos que no sois a lo mejor aficionados del Real Madrid que la manera que tenemos de pensar es esta, es decir, que si tú lo haces bien se te va a reconocer, pero si por otro lado no lo haces bien, pues lógicamente no se te va a reconocer o incluso se te va a pitar, porque esto es el Real Madrid y la gente parece que no lo entiende. Entonces, en este sentido, a mí me alegra mucho que un jugador como Endrick fuera a abrazarse con Lamine Yamal. Si el chaval se lo ha merecido, si el chaval es un buen futbolista, si el chaval lo ha hecho bien, pues se le reconoce y punto, como se le reconoció en su día a Ronaldinho con los aplausos, que yo creo que a la gente le gustó, fue una exhibición, nos metió los pelos para adentro. Y ya está, y si lo ha hecho bien, pues hay que reconocerlo, y lo ha hecho bien, y es un crack, y punto, y no hay más historia. Y se le aplaude y listo. O sea, es que no hay más historia. Entonces, bueno, pues esto le cuesta a la gente entenderlo, y yo quería que lo trajerais aquí, o sea, quería traerlo aquí para que la gente lo supiera, que Endrick antes del partido se fundió en un abrazo con Lamine Yamal, y le dijo qué tal, o bueno, por lo menos se encontraron dentro de los aledaños del Bernabéu, por lo menos del campo, y bueno, pues estuvieron charlando un poco por encima, o sea, que hubo buen rollo, como tiene que ser, y como está mandado, y como cualquier jugador del Real Madrid sabe que tiene que ser. Así que nadie busque confrontación donde no la hay, porque desde luego se va a encontrar pues con un muro de realidad. Y vamos ya con las críticas del día, que fueron las de Luis de la Fuente en rueda de prensa precisamente a toda la gente que pitó a Álvaro Morata. Bien, yo creo que hay que explicarle a Luis de la Fuente que el Bernabéu es así. El Bernabéu no se conforma, y el Bernabéu también tengo que recordar que fue ayer el estadio que aplaudió a Lamine Yamal. Aplaudió a Lamine Yamal. O sea, ¿por qué? Pues porque realmente hizo una exhibición. El jugador del FC Barcelona, aunque sea jugador del FC Barcelona, al madridismo no le duelen prendas reconocer lo que hizo ayer y aplaudir lo que efectivamente entregó en el estadio, en el campo de juego. Sin embargo, a De la Fuente le duele esto porque realmente no comprende lo que es el Real Madrid y lo que es el Bernabéu, y que al final, si un jugador, sea Morata o sea quien sea, no está acertado, pues aunque vayas con la camiseta de la selección española, se te va a pitar, porque el nivel de exigencia es el máximo. Estamos aquí para dar espectáculo a la gente y, en definitiva, ofrecer una experiencia única, y esa experiencia única la tienen que poner todos los jugadores, y si no rinden, pues lógicamente se les pita porque es el Bernabéu, pero es que si no has salido pitado del Bernabéu es que nunca has sido una gran estrella. Entonces, para mí Álvaro Morata fue un chaval que tuvo muy buenos momentos con el Real Madrid, pero que por lo que fuera, pues no tuvo ese tirón como para continuar, como para seguir. El Real Madrid entendió que tenía que venderlo, dejó muy buenos réditos a nivel financiero en el Real Madrid y punto. Pero más allá de los cuatro como siempre, catetos de toda la vida que la tienen tomada con él, es cierto que el Bernabéu, pues si le tiene que pitar, le pita como cualquier otro, pero es que todos sabemos lo que es el Bernabéu, ¿vale? Todos lo sabemos, y tampoco es nada personal contra Morata, que por otra parte os digo que es un tipo fantástico, un chaval enorme, espectacular, y que a veces sí, hay parte de los insultos que son
tremendamente desagradables, honestamente, no creo que se los merezca en el sentido de que son insultos que van muy a lo personal, pero quitando lo personal, el hacerle una crítica a un jugador creo que no es nada negativo, sino una manera de pedirle más. Al menos esta es la idiosincrasia y la manera de pensar que tenemos en el Real Madrid. El empujar, el dar un empujoncito al jugador a veces hasta le viene bien. Si aquí se ha pitado hasta a Cristiano Ronaldo y a Zidane, ¿cómo no se va a pitar a Morata y a cualquier otro? O sea, prácticamente a cualquiera. Tengo que recordaros también que José Félix Díaz ayer ya soltó una cifra acerca de un jugador que llama mucho la atención en el Real Madrid, que os desvelamos otro día, que estaba por lo visto en cartera, o mejor dicho, está en la lista de futuribles. Estamos hablando de Mastontuono, que es el jugador argentino, que sabéis todos perfectamente que puede ser de la partida del Real Madrid a partir del año que viene. Y es que José Félix Díaz comentó que el jugador tiene una cláusula de rescisión de 45 millones de euros. Es decir, que no es una locura, pero sí que es verdad. También es cierto que al final es 45 millones de euros por un jugador que tiene 16 años, o sea que realmente es alguien muy joven por el que el Real Madrid invertiría mucho dinero, teniendo en cuenta que puede ser un jugador que crezca mucho hasta el punto de ofrecernos mucho más y dejar unos réditos en el Real Madrid tremendamente altos. Entonces, ¿merece la pena pagar esa cantidad por este jugador? Pues hombre, igual que pasó con Vinicius, que se pagaron 40 y tantos millones, me parece también, Rodrigo exactamente igual, y creo que han rendido lo suficientemente bien como para pensar que efectivamente tendría recorrido y tendría posibilidad. Que hay que tener un poco de paciencia para ver qué puede pasar. Daos cuenta de que este chaval con 16 años tendría que esperar todavía 2 para poder venir a España, para poder venir al Real Madrid y poder seguir jugando. Entonces, en este sentido, yo sinceramente creo que puede merecer la pena en tanto en cuanto estén muy seguros de los informes que les vayan pasando y que digan realmente, no, es que este chaval merece la pena, vamos a por él, vamos a pillarle, vamos a ficharle porque realmente nos puede dar un rendimiento espectacular. En el futuro puede ser un nuevo Endrick o lo que sea. Así que bueno, pues nada, cuestión de esperar y si efectivamente el Real Madrid entiende que tiene que ir a por él, oye, encantados. 45 millones, perfecto. Ya digo que estamos hablando de 45 millones, que es prácticamente lo que puede valer Endrick, Davis. O sea, que es que estamos hablando de un jugador que está ya consolidado en el Bayern de Múnich jugando en Europa y 45 millones por un jugador que es una promesa en Argentina. O sea, que es que fijaos a veces lo curioso del baile de cifras. O sea, lo curiosísimo y lo que dicen las cifras además. Otros nombres que también tenéis que tener en cuenta son los de los centrales, porque precisamente Mario Cortegana también apuntaba en la dirección de una suerte de, entre comillas, intercambio. No es que el Real Madrid vaya a intercambiar un jugador por otro, es que a lo mejor podría haber una salida por una llegada. Esta llegada sería la de Lenny Yoro, que efectivamente confirma Cortegana que es un talento generacional, según le dijeron al Real Madrid, y decía, no sé si con Yoro están en ese punto de mira este año y ya veremos lo que hacemos, a quién echamos o cómo lo hacemos. Es decir, que el Real Madrid puede ir definitivamente a cuchillo a ficharle o pueda ir a por él y que se haga efectivamente con un jugador que efectivamente tiene todo el futuro del mundo. Pero el asunto es que continuaba Cortegana, quiero ver lo del City, es decir, cómo Nacho o qué papel va a tener Nacho contra el City en la eliminatoria contra el City. Dice, porque no sé si él ha podido decidir algo y que no haya trascendido o si el Real Madrid incluso le está enseñando la puerta disimuladamente. Ya no jugó en Pamplona, jugó Tchouaméni. Es decir, que de una forma o de otra, para Cortegana lo que podría ocurrir es una salida de Nacho en favor de una llegada de Lenny Yoro, pero eso sí, una salida sutil en el sentido de, bueno, te podemos ofrecer una renovación, pero oye, si te vas casi mejor porque nosotros tenemos que incorporar un central más joven que puede dejar muchas cosas aquí, que puede ser importante y que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Así que bueno, pues una noticia que llama la atención, pero que de alguna manera va en el plan de Florentino de traer a los mejores jugadores y además jugadores jóvenes como Lenny Yoro, que en mi opinión tiene mucha madera para ser uno de los centrales referencia del equipo blanco precisamente a partir de la temporada que viene, si efectivamente se le trae esta temporada, que obviamente es difícil, que obviamente es complicado, pero que sinceramente creo que se puede hacer. O sea, vamos a ver qué ocurre con todo esto, pero si efectivamente Nacho finalmente se va, yo creo que esa plaza puede ser para Lenny Yoro y además sería, en mi opinión, bastante interesante y bastante atractivo tener a un jugador como Lenny Yoro ya en nuestras filas, porque con Alaba no sabes cómo va a volver, Nacho ya es mayor, Rudiger pues también es mayor, o sea que yo creo que sería importante contar con él.
Y bueno, tenemos que seguir actualizando la información de Alphonse Davies, porque ayer Cortegana me parece que estaba en el canal de Iñaki Angulo precisamente comentando las cifras del fichaje del jugador, al que por cierto el Bayern de Múnich ya le ha dicho que tiene que pronunciarse antes del verano para saber qué va a pasar y para que ellos puedan planificar. Bueno, como veis aquí efectivamente comentaba que se está hablando de unos 40 millones de euros de traspaso, o sea que lo que dijo el otro día Pedrerol nos dejó un tanto asombrados, porque para mí 20 o 25 millones es una cifra irreal que ni siquiera el Real Madrid se cree que vaya a poder pagar por un jugador como Alphonse Davies, que en mi opinión es un jugador que vale bastante más. Para mí 40 o 45 millones es una cantidad bastante razonable por un jugador que tiene 23 años, pero que tampoco es un Mbappé, ¿vale? O sea, vamos a ser claros. Entonces 40 o 45 millones estaría bien. Cortegana va en la misma dirección, dice 40 kilos y jugarán con los bonus, quizá 35 más 10 o 40 más 10 o 30 más 15 o lo que sea, ¿vale? Y el asunto es que el sueldo del jugador, dicen, podría estar en torno a los 10 millones de euros, teniendo en cuenta, de principio, más bonuses seguramente, teniendo en cuenta que el Bayern le está ofreciendo hasta 14 millones por temporada, que es una auténtica locura, ¿vale? 14 millones si dijera que sí a la oferta que el Bayern de Múnich le ha puesto sobre la mesa precisamente para renovar, que yo creo sinceramente que va a declinar, porque para mí Davies lo que tiene ahora mismo en mente es venir a jugar al Real Madrid. O sea, yo no creo sinceramente que Davies se vaya a comportar de otra manera. Yo no creo honestamente que Davies efectivamente vaya a ser un jugador que digas, no, mira, me voy a quedar en el Bayern de Múnich, voy a utilizar el Real Madrid para conseguir una mejor oferta o un mejor salario o lo que sea. Yo creo que efectivamente él lo que va a hacer es esperar pacientemente para que todo se negocie, no va a decir nada, no va a renovar, y el Madrid y el Bayern se tendrán que poner de acuerdo, porque el Bayern lo pondrá en el mercado, el Madrid irá por él y a partir de ahí pues todos contentos. ¿Que no se puede? Pues nada, el año que viene gratis y ya está, o sea que realmente no hay mucho más que decir. Así que ahora ya todo queda un poco a ver qué pasa, a ver si efectivamente todo se termina solucionando, se termina arreglando, y oye, vamos a ver, que lógicamente tenemos ganas.